Y estas iniciativas son muy buenas. Esta forma de predicar, esta forma de hacer los cultos, es muy importante que lo tengamos en cuenta y también tengamos consideración de que las cosas tienen su tiempo y tienen su momento. Lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos, si ustedes ven arribita por ahí, dice en vivo en Facebook. Es muy importante considerar los foros y es muy importante ver la manera en que nos expresamos, la manera en que explicamos la palabra, la manera en que damos nuestras opiniones, porque esto tiene mucha trascendencia. El tener nosotros presencia ya en medios electrónicos nos puede tanto beneficiar como nos puede perjudicar. Es muy importante, hermanos, que todos consideremos eso. Hay momentos, hay formas. No podemos perder de vista de que muchas personas nos pueden escuchar. Y para eso es esto, para compartir ese mensaje de amor, compartir ese mensaje de paz de la palabra de nuestro Dios y buscar esa unidad, buscar que esas almas conozcan el Evangelio, conozcan la palabra, conozcan la ley de Dios, conozcan a su pueblo, conozcan la iglesia y se puedan integrar y continúe ese plan que se mencionaba hace un momento, de que las personas conozcan de Jesús y conozcan ese Jesús como dice la Escritura, para que se cumpla en ellos y en cada uno de nosotros estas hermosas palabras. No lo perdamos nunca de vista, hermanos, me gustaría que pensemos en eso. Y justamente en ese sentido, voy a compartir en esta tarde unos minutos algunos textos de la palabra de nuestro Dios y algunos conceptos. Veíamos en la mañana, al inicio de la escuela, voy a ver si ahí se ve la presentación. Estos slides, esta presentación, algo así explicábamos hace poco con la localidad de Mérida y empezó este cuaderno El fruto del Espíritu. Me gustaría ahondar y enfocarnos en dos conceptos que tenemos en la Escritura, el don del Espíritu y el fruto del Espíritu. Estamos acostumbrados a dividir las cosas y estamos acostumbrados a tratar de analizar y después juntar todo. En ese sentido, pensemos que denme la oportunidad de estos dos conceptos para hacerlo un poco más rápido. Hay algo que tiene que ver con una transformación interior y algo que tiene que ver con una manifestación exterior. Y así podemos identificar un poco más fácil el don del Espíritu y el fruto del Espíritu. Algo que empieza a nacer en mí, algo que empieza a ver un cambio en mí y algo que se empieza a manifestar hacia los demás. Es el mismo Espíritu, dice la palabra. Vamos a ver algunos pasajes y vamos a considerar entonces cómo empieza a haber una distinción entre ellos. Esta diapositiva nos la compartió nuestro hermano ministro Carlos Pacheco en la mañana, se me hizo muy bonita, y es un resumen de lo que se estudió en esta mañana. Vemos la lección del fruto del Espíritu, cómo ese fruto son esas virtudes que se empiezan a manifestar en nuestro interior. Así como hay un fruto, y hacemos esa analogía, el fruto tiene en la diapositiva, si alcanzan a ver, menciona por ahí pues que tiene una parte externa, el exocarpo, la piel, una parte interna, el endocarpo, el mesocarpo, la parte donde está, por ejemplo, en el durazno, la carnita, está a lo mismo en el hueso, con un endocarpo, exocarpo, una semilla, y estas situaciones las comparamos con el fruto del Espíritu, en qué va haciendo en nuestro interior y cómo van haciendo. El apóstol Pablo nos dice a los Gálatas que el Espíritu tiene ese fruto en nosotros que se empieza a manifestar y empiezan a hacer. Si les gustan estas diapositivas, se las comparto después, hermanos. Voy a tratar de ir un poquito rápido y voy a dividir esta plática en dos partes. La primera parte voy a compartir con ustedes algunos pasajes. Y la segunda parte les voy a invitar a un esgrima bíblico. En la iglesia tenemos esa costumbre, esos juegos que nos gustan mucho, y es el primero que encuentra el texto, lo lee. Probablemente se haga un poco de relajo, hermanos. Vamos a ver cómo podemos moderar, pero vamos a intentar hacer un esgrima bíblico en la segunda parte, porque traje muchos versículos que me gustaría compartir con ustedes, pero igualmente los puedan anotar, y es una segunda dinámica. Pero vamos a la primera parte entonces. Esto me gustaría comentarlo un poco más. El don del Espíritu. El don del Espíritu, y en la diapositiva, si alcanzamos a ver, parece que hay una persona bien vestida ante un auditorio que tiene que explicar o presentar algo. Probablemente esté dando algún tema, alguna ponencia, y se necesitan ciertas cualidades para hacer
algunas cosas. Esas cualidades que nosotros hacemos, la Escritura nos menciona que están relacionadas con los dones. Y vamos a ver cómo se liga con el Espíritu. Dice primeramente, primero a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 4 al versículo 6. Estos textos los voy a leer yo, y en la segunda parte de la predicación yo les aviso, hermanos, cuando empecemos con el esgrima bíblico. Vayan preparando sus Biblias, vayan poniéndose en un lugar cómodo para poder leer, para poder anotar si gustan. Y dice primero a los Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Hay repartimiento y hay cosas que nos dan. Y esas cosas que nos dan obran, pero lo importante es que es el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios nos hace tener manifestación, se manifiesta en nosotros, nos hace tener acciones, nos hace tener sentimientos, nos hace tener actitudes, y todas esas se van conjuntando y vamos creciendo. Pero es el mismo Espíritu. Es muy importante eso, hermanos. Tratamos a veces de dividirlo para entender, para que sea más fácil de explicar. Y bueno, el don, el Espíritu, pero siempre es el mismo Espíritu. Dice la Escritura que eso lo tenemos que entender. Sin embargo, ese Espíritu da, dice aquí a la vuelta, el capítulo 14, 1 Corintios 14, versículo 1 al 4. Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, porque en espíritu habla misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 12. Así también vosotros que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Ese es el concepto del don, hermanos. Cuando hay algo que el Espíritu nos da y que esas obras se manifiestan, esa manifestación es justo al servicio a Dios, justo a la edificación de la iglesia. Esos dones que yo tengo, que puedo manifestar y que con las cosas que yo hago, las cosas que digo, edifico a la iglesia. Aquí hay dos muy bonitos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en la lluvia temprana que menciona el profeta Joel. Había unos dones muy especiales y dice, ese don de lenguas. En este mismo capítulo, después Pablo menciona, bueno, si yo tengo don de lenguas, pero si no edifico a la iglesia, entonces como que no me sirve de mucho. Y en esta otra diapositiva, hermanos, estoy poniendo la diferencia, trato de ejemplificar la diferencia de cuando tenemos un don y para qué lo usamos. En la anterior, si vimos, era una persona que probablemente estaba enseñando y estaba enseñando a lo mejor algún auditorio. Pero en esta ocasión es una persona que está enseñando, es una persona de otra raza que está enseñando a un grupo de niños de una raza distinta a ella. Y probablemente por las situaciones, lo que nos exprese la imagen, también tenemos que tener un don para enseñar. No cualquiera puede enseñar, no cualquiera puede hablar en público, pero se pueden desarrollar esos dones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar que ese don lo estamos poniendo al servicio a Dios y lo estamos poniendo a la edificación? ¿Y cómo podemos identificar que no está sucediendo algo en nosotros para que ese don se manifieste? Por ejemplo, hemos platicado muchas veces en la iglesia que tenemos la situación de las personas, los hermanos, los jóvenes, los que tocan algún instrumento, los que cantan, los que alaban a Dios. Y muchas veces hemos dicho, hermano, es que están justamente con una voz hermosa, con un don muy bonito que lo ponen al servicio a Dios. Pero cuando dejan de cantar, probablemente tengan otras manifestaciones, probablemente sean un poco soberbios, incluso a veces termina la hora de la alabanza y cuando va a empezar la predicación se salen, los muchachos ya no quieren estar ahí o se ponen a jugar con el celular y no están manifestando otras cosas que vienen en el interior. Manifiestan cosas en su exterior, pero en el interior hay algunas cosas que fallan.
Muchas veces nosotros también nos han dicho, hermano, usted predica y probablemente tenga un don de hablar muy bonito, pero en su casa tiene problemas con su esposa, sus hijos no los tienen en sujeción, como menciona la escritura. Eh, nos decían, es que mi esposo se transforma el sábado, pero cuando llega al hogar me golpea o me ignora o no tiene ese amor que manifiesta o le dice y para la iglesia se desvive, pero en su hogar y con su familia pues no manifiesta eso. Eso es muy importante y tenemos que ver que se conjunten esas cosas y el apóstol Pablo nos lo enseña, dice Romanos capítulo 12. Y estamos tratando de ligar ese concepto del fruto, el don y que es el mismo espíritu. Romanos capítulo 12 dice el versículo 6 al versículo 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si ministerio, en servir. O el que enseña, en doctrina. El que exhorta, en exhortar. El que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Es decir, tenemos manifestaciones de Dios y esos dones los podemos mostrar, pero necesitamos conjuntarlos con ese fruto del Espíritu, porque no van solos. Porque entonces vamos a tener una persona, un excelente orador, pero cuando tenga que hablarle o cuando tenga que enseñar, y nos ha pasado, hermano, ¿gusta usted predicar acá? Depende, ¿cuántos va a haber? ¿Cómo que cuántos va a haber? Pues sí, si es una iglesia en donde haya 80, 100, 200 personas, voy. Pero si nada más voy a ir a hablarle a una familia, no, pues no voy, como cree. O sea, no voy a hacer esas cosas. Entonces puede ser que tengamos dones, pero esos dones los tenemos que desarrollar con el fruto del Espíritu en nosotros. Si me estoy dando a entender, entonces dice Gálatas en el capítulo 5. Cuando nosotros vemos el don, es una manifestación hacia el exterior, una manifestación que dice el apóstol Pablo, que tiene que ser para la edificación de la iglesia. Los que estamos aquí estamos con un sentimiento de saber de Dios. Tenemos la necesidad de acercarnos a Dios porque nuestro corazón lo pide. Es una grande responsabilidad y las personas que están haciendo esto posible tienen dones. Esos dones que Dios les ha dado para entender la tecnología, para saber cómo exponer un tema, para poder organizar una reunión. Son dones, hermanos, que nosotros ponemos a su servicio. Pero eso es diferente al fruto. El fruto del Espíritu es una manifestación conductual, algo que está en mi interior, que también me va a hacer generar acciones, también me va a hacer generar virtudes. Vemos en la imagen probablemente algunas personas que están cuidando, en este caso, personas de la tercera edad, quizás de enfermedad. Vemos que nos hace tener acciones, porque también eso hace el fruto, pero es distinto al don. El don tiene que ver con algo que probablemente es único en mí, que quizás no cualquiera puede hablar en público, que quizás no cualquiera puede tocar un instrumento, pero sí cualquier persona puede desarrollar estas bondades y estas virtudes que se van a manifestar por medio del Espíritu. Vamos a ver un poquito más. Cuando nosotros observamos en el apóstol Pablo, en la epístola de los Gálatas, vemos que hace mención de esos frutos del Espíritu para que el Espíritu y la carne siempre se contraponen, no hagan lo que quieran. Y lo hemos comentado, como si lo vemos de manera interna, de manera del interior, de lo que es en nuestro ser, lo que hace es que al tener esos sentimientos se empieza a aflorar y se empieza a manifestar con otros sentimientos que también están en nosotros como seres humanos. Y eso nos empieza a tener una lucha entre ellos. Voy a ver rápido algunos de estos que lo sabemos muy bien. Gálatas 5 del 19 al 21 menciona actitudes que tenemos, cosas que salen en nuestro interior que nos empieza a llevar a cosas que no son positivas. Disolución, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todo eso lo menciona el apóstol Pablo cuando hay envidias, homicidios, borracheras, banqueteos. Todo esto va en contra de lo que nuestro interior, cuando el Espíritu de Dios nos empieza a mover, van en contra de ellos y el Espíritu nos empieza a orientar y nos empieza a guiar en cómo nos debemos de manifestar, en cómo tenemos una posibilidad distinta de sentir a Dios en nuestro interior. Si nosotros dejamos que Dios entre, si escuchamos su palabra,
nosotros vamos a encontrar cosas muy bellas en nuestra vida y vamos a permitir que ese fruto empiece a aflorar en nosotros, que empiece a ver en nuestro interior situaciones distintas. Y no importa, hermanos, si tengamos un año en la iglesia, 20 años, 30 años, si nacimos en la iglesia, no importa. Todo el tiempo podemos estar desarrollando y haciendo crecer ese espíritu de nuestro Dios en nosotros. Todo el tiempo podemos estar viendo cómo amar más, cómo ser más caritativos, cómo perdonar, cómo tener más fe. Todo esto lo vamos a considerar con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es muy importante identificar. Tenemos cosas que podemos poner al servicio de Dios. Me gustaría en esta mañana que identifiquemos cuál es mi don, qué cosa puedo yo poner al servicio y la edificación de la iglesia. Y qué cosas yo tengo en mi interior que necesito desarrollar en mí para mostrarlas a mi familia, a mis seres queridos y lo que hay también hacia la iglesia, pero que viene de ese interior, que no es algo que solamente yo pueda hacer, sino que el Espíritu Santo me hace que yo lo pueda tener, esas cosas buenas, y vamos a empezarlas a ligar. Y vamos a empezar a ver en esos frutos del Espíritu cuál es la diferencia entre un sentimiento nada más y cuál es la diferencia entre ese sentimiento que tiene que ver con el fruto del Espíritu. No es lo mismo amar que tener amor como fruto del Espíritu. No es lo mismo gozarme a tener un gozo por el fruto del Espíritu. Porque me puede dar mucho gusto si mi equipo de fútbol, de béisbol, si mi equipo favorito de deportes gana, yo me puedo gozar. Si mi partido político en mis preferencias gana, a lo mejor me puede dar mucho gusto o me puede dar mucha rabia si es que no gana el que yo quiero. Pero ese gusto, ese gozo es distinto al fruto del Espíritu. Y vamos a ver algunas cosas. Y termino esta primera parte de la predicación. Les agradezco, hermanos, el tiempo por escucharme y quiero entrar a esta segunda parte. Esta segunda parte la vamos a hacer dinámica. Empezamos con el esgrima bíblico. Mis hermanos, les invito a que agarren sus Biblias. Les voy a poner en el texto, los textos aquí. Vamos a tratar de leer los más que podamos. Puse varios textos, a lo mejor 1 o 2 por cada uno de los frutos para entender algunas otras cosas. Y si estamos listos, empezamos. La caridad. Voy a poner algunas palabras que están relacionadas, probablemente sinónimos, y lo mencionábamos hace rato. Hay versiones en la Biblia, traducciones, que utilizan distintas, ¿no? Mi hermano Andrés nos explicaba que en algunas utiliza la palabra amor, algunas veces es caridad, pero es una palabra que asociamos con otras cosas, probablemente con el cariño, afecto, la pasión, el apego, la ternura, la amistad. Y empezamos con el esgrima, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Adelante, hermanos. Habiendo purificado vuestras almas en obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Amén. Entonces, gracias, hermano. Con ese espíritu, esa caridad entre hermanos me hace amar de manera entrañable. Por eso yo puedo amar a personas que nunca he visto, no conozco, pero tienen mi misma fe. ¿Me explico? Entonces, este es un fruto del espíritu diferente a solo amar a una persona porque es mi familiar o porque tengo estima. No, yo los amo porque tienen mi misma fe. Aunque no los conozca, hermanos, en el amor de Cristo es diferente en ese fruto del espíritu. Romanos 15:30, hermanos. Pueden ir haciendo trampa, pueden irlos buscando más. Ahí se los... Que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Amén. Esa ofrenda que sea acepta, ¿no? Eso que yo voy a dar, eso que yo quiero dar a esos santos, es otro concepto. Esa ofrenda, esa caridad que se acepta delante de Dios, porque en el Espíritu me hace dar y justo enfocarme también a las cosas de Dios. Colosenses 3:14. También voy a jugar yo, hermano. Si lo encuentro primero, lo voy a leer yo. No me dejen ganar esta mañana, hermanos, por favor. Colosenses 3:14. Sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Amén. Cuando nuestro Dios nos dice, hay cosas que tenemos que estar vestidos, pero sobre todas estas cosas, la caridad, porque es el vínculo de la perfección. Dice Romanos 13:10. La caridad no hace nada. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Amén. Aquí se ve más claro, ¿no? ¿Por qué no es cualquier amor? Dice la Escritura que el cumplimiento de la ley es la caridad. Y esa es una diferencia muy grande entre un amor o una caridad y un fruto del Espíritu. ¿Sí me explico? Cuando empieza entonces
el Espíritu de nuestro Dios a fungir en nosotros, nos hace tener cosas distintas, pero son relacionadas a la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre un sentimiento normal y un sentimiento que me hace tener el Espíritu hacia las cosas de Dios. Vamos a ver unos ejemplos más claros todavía en otros frutos. Hay muchísimos versículos, por supuesto, pero les quiero compartir solo algunos de ellos, hermanos, que me parecieron muy bonitos. Mis hermanos de Mérida ya los habíamos leído, pero pues no está de más que los volvamos a repasar. Dice, bueno, el amor hay varios tipos, ¿no? Y es otro de los ejemplos, el amor de pareja, el amor filial, el amor incondicional, ese amor ágape, y tiene que ver un poquito más con ese fruto del Espíritu. Dice el gozo, palabras relacionadas al gozo, por ejemplo, el deleite, la satisfacción, el gusto, la complacencia, el júbilo, la alegría, lo comentamos, ¿no? Si gana mi equipo favorito, me gozo, pero ese gozo es diferente al gozo del Espíritu. Vamos a ver, siguiente, hermanos, Salmo 92, 4. Salmo 92, 4. Por cuanto me ha alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Me gozo en las obras que hace Dios. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 111. Por heredad no tomad tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Amén. Por eso, dice la Escritura, que yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me gozo con los que me dicen, guarda los mandamientos. Es un gozo diferente, porque la gente no precisamente se va a gozar cuando le digas, mira, el sábado es un día especial, haz otras cosas distintas a las que estás acostumbrado. La gente probablemente diga, no, tengo otras cosas que hacer más importantes, no me va a dar gusto estar encerrado. Entonces, cuando es el fruto del Espíritu, me hace tener ese sentimiento. ¿Me explicó? Dice Juan capítulo 8, versículo 56. A ver, hermano. Dice así, Abraham nuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Ay, perdón. Y lo vio, dice el texto, ¿no? Abraham nuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y se gozó. Amén. Abraham se gozó en ver el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto, Él lo vio y nos gozamos, hermanos. Cuando vemos todas esas promesas, esperanzas, nos gozamos. Es un gozo distinto. Es un gozo en el que vemos cumplidas las cosas de nuestro Dios y a veces decimos, bueno, ¿cómo nos podemos gozar en estas cosas? Pues sí, porque es un gozo diferente que nos da el Espíritu. Según a los Corintios 12, 10. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Amén. Amén. Este es todavía más raro. Para la gente puede decir, ¿cómo te puedes gozar cuando alguien te lastime, cuando alguien te golpee, cuando alguien te persigue? Eso es ridículo. No puedes gozarte en eso. Pero la palabra de Dios dice que sí, que me gozo en las angustias, me gozo en las aflicciones, porque lo vivo por Dios, lo vivo por Jesús. Entonces, es un gozo diferente, porque es un gozo de fruto del Espíritu. Y con estos textos espero, hermanos, que veamos un poquito esa diferencia de cómo podemos tener sentimientos como seres humanos, pero cómo podemos tener virtudes y cosas que el Espíritu Santo transforma mi interior. Esas cosas me hacen tener acciones, por supuesto. Por ejemplo, en este caso, bueno, me gozo en encontrar la ley de Dios. Pues entonces me pongo a hacerla, porque entiendo que la ley de Dios es para mí, para mi vida. Pues la pongo en práctica y quiero conocer más. Me lleva acciones, por supuesto, diferente al don. El don probablemente sea que quizás empiezo a hablar muy bonito y quizás no tengo miedo de hablar en público y quizás no me da miedo hablar de Dios y entonces empiezo a predicar. Eso es distinto, empiezo a evangelizar, son dones que me hacen, todo, pero todo va ligado y es lo que quiero reflexionar en esta mañana con ustedes, hermanos. La paz, armonía, concordia, amistad, pacto, conciliación, alianza. La paz es algo muy bonito y regresamos al concepto de paz como fruto del Espíritu. Hoy la gente busca paz, hermanos. La gente busca paz, necesita paz. Y nosotros la tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Qué nos da la paz? Dice Salmos. Salmos 119, versículo 165. Isaías 48, 18, Romanos 5, 1 y Efesios 4, 3. Adelante, hermanos. Salmos 100. Mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Amén. Lo mismo, paz porque amo la ley.
Qué raro, ¿no? ¿Cómo puedo tener paz si amo la ley? Y la ley me dice que no hagas muchas cosas o que hagas cosas diferentes. ¿Por qué pues tengo paz? Porque eso me lo da el Espíritu. Adelante más. Ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Amén. Nuevamente, ligado a la voluntad de Dios. Si yo veo los mandamientos de Dios, voy a tener paz. Dice el texto, tu paz fuera algo maravilloso si tú vieras los mandamientos. Entonces, va ligado a la voluntad de Dios. Romanos 5:1, hermanos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, porque si tenemos, va todo ligado, si tenemos esa fe y creemos en Dios y está en nuestro corazón, entonces ¿qué va a haber? Pues paz, dice el texto, ¿no? Efesios 4:3. Solícitos guardar. Adelante. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén, la unidad del Espíritu. Por eso les decía, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en cómo hablamos, cómo decimos las cosas y lo que vamos a proyectar. Tenemos que buscar el vínculo de la paz y la unidad del Espíritu. Eso es muy importante. Vamos con otro, hermanos. Dice tolerancia. Tolerancia, pues, tiene que ver con esa paciencia. Por ahí dicen el aguante, ¿no? La longanimidad, la perseverancia, la determinación, la calma. Esa tolerancia que nosotros debemos tener. Por ahí viene el tema de razas, de diversidad. Hay cosas muy interesantes en este punto. Y por supuesto, en cada uno de los frutos es un tema muy largo, muy bonito y podemos ahondar mucho. Estamos solo dando unos ejemplos y vamos a continuar, hermanos, con el esgrima. Esa tolerancia, Colosenses 1:11. Amén, hermano. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Amén. Ajá, muy bien. Y en otros textos esa longanimidad dice tolerancia. Entonces esa potencia de la gloria de Dios nos da eso. Nos permite aguantar muchas cosas. Primera Tesalonicenses 1:13, ¿no? 1:13. Continuamente recordamos qué activa ha sido su fe, qué servicial su amor y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Amén. Amén, me da gusto verte, hermano Abraham. Así debe de ser, hermanos. Como dice Proverbios 25:15, hermanos. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Amén. Amén, es un consejo. Para que nosotros veamos un conflicto, para poderlo solucionar con alguna persona en buena posición, con tolerancia, hermanos, con paciencia. Así se va a aplacar, dice el texto, ¿no? Efesios 4:2, hermanos. Con toda humildad, hombre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Amén. Amén. Es importante esa tolerancia, pero el versículo nos da la clave. La tolerancia en amor. No es aguantarnos porque nos tenemos que aguantar y porque así nos tocó vivir. No, hermanos, no debe ser así. Tenemos que aguantarnos en amor, tolerarnos en amor, en ese fruto del Espíritu. La benignidad, esta palabra a veces es un poquito... no siempre la usamos, pero tiene que ver con la bondad, benevolencia, complacencia, generosidad, esa compasión, esa humanidad, esa situación en cómo nosotros vamos a ser como personas. Por ahí se comentaba hace un momento, pero ¿cuál es la diferencia con ese fruto del Espíritu? Y menciona algunos pasajes. Vamos a ver estos dos, Efesios 4:32. Adelante, hermanos. Unos con los otros, benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros. Amén. Entre nosotros, y sobre todo menciona el texto, conocemos de Dios, conocemos de Jesús. ¿Cómo nos tenemos que entre nosotros comportar para mostrar eso? Esa misericordia, benignidad. Colosenses 3:12, hermanos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Amén. Amén. Por eso tenemos que hablar de todos. No se trata de partir en pedacitos y escoger uno. Se ligan. Cuando empiezo a tener este fruto en mi interior, se liga y empieza a manifestarse de muchas formas. Y esas manifestaciones les ponemos nombre porque las conocemos en esas actitudes. Pero el fruto es el mismo espíritu. La bondad, ligada, ¿no? También esa piedad, misericordia, caridad, humanidad, indulgencia, esa ternura, cómo somos, no nada más con nuestra familia, no nada más con otras personas, pero vemos otras características como fruto. Salmo 119:66. Adelante, hermanos.
Amén, hermano. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Amén. Amén. Menciona esa sabiduría, porque en los mandamientos creemos. Es decir, al acercarnos a Dios, se generan otras cosas en nuestro interior, que así menciona la Escritura. 1 Corintios 16:2. Cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Amén, y eso es muy importante. Estamos viendo situaciones duras. Esa bondad tenemos que buscar cada uno de nosotros, verificar cómo podemos ayudar, cómo podemos resolver y cooperar en estas situaciones. Por ejemplo, lo que estamos viviendo es algo muy, muy marcado y muy claro en ese sentido. La fe, mucho que hablar de esa fe, ¿verdad? La esperanza, la seguridad, la convicción, la confianza, la certidumbre, todo lo que sabemos de la fe. Hebreos capítulo 11 es un pasaje, hay cosas muy bonitas ahí. La fe que tuvo Abraham, la fe que mostraron muchos personajes en la Biblia. Vamos a ver algunos textos. Lucas 17:6. Amén. Dice, el Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Amén. Amén, así es la fe, nos lo enseñaba el maestro. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén, este concepto es un poquito diferente. El permanecer en la fe es en esa doctrina, en esa forma de creer, en esa esperanza que nosotros tenemos en el Evangelio. Romanos 10:17. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y si no oímos, si no leemos, ¿cómo va a entrar esa fe en nosotros? Por eso es importante estas reuniones, hermanos. Es importante tener expositores, es importante dedicar este espacio y ese tiempo. Segunda a los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros y ya no sois reprobados? Amén. Amén. Y no solamente en este fruto, en todos los frutos nos consideremos. Veamos si tenemos caridad, veamos si tenemos gozo, veamos si tenemos mansedumbre, veamos si tenemos esa fe. Es lo que nos enseña la palabra. Bueno, y hablando de mansedumbre, esta imagen me gustó mucho, hermanos, se la estamos poniendo por acá. Una esperanza bonita, ¿no? También dicen los profetas. Vemos un león y la niña. Y entonces esa sumisión, esa obediencia, esa humildad, fidelidad, rendimiento, disciplina. Vamos a ver unos versículos rápido, hermanos. Mateo 11:29, Gálatas 6:1, Salmos 37:11. Amén, hermano. Adelante. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Amén. Por eso es nuestro maestro. De él tenemos que aprender. Pensemos en él. Y esta pregunta es muy bonita. Siempre háganla, hermanos. ¿Qué haría Jesús? En esta situación que estoy viviendo, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? Aprended de mí, que soy manso, dijo el Gálatas 6:1. Eso deben de aprender los Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Amén. Amén. Cuando tenemos faltas, hay que ver cómo decirnos las cosas. Cuidemos nuestras palabras y veamos la manera en que a veces tenemos que corregir, pero veamos la forma, hermanos. No, dicen por ahí, no es lo que me dices, es cómo me lo dices. Hay que cuidar eso, hermanos. Salmo 37:11. Pero los mansos heredan la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. Amén. Amén, porque esos mansos van a heredar la tierra y se van a deleitar en la abundancia de paz. Bienaventurados los mansos, también decía el maestro. Ellos van a encontrar esa bendición. La templanza es un fruto también que hoy los tenemos que poner mucho en práctica, ¿no? Lo tenemos que desarrollar, lo tenemos que pedir mucho a nuestro Dios. Todo eso que estamos viviendo, esa moderación, la mesura, la formalidad, la ponderación, el comedimiento, tenemos que ver cómo nos dominamos a nosotros mismos. Estamos viendo situaciones duras, hermanos. Tenemos que aprendernos a dominar,
nuestros sentimientos, encontrar los momentos, porque para todo hay tiempo. Hay momentos para llorar, hay momentos para sentirnos desesperados, hay momentos para orar, hay momentos para ser agradecidos. Cuidemos mucho, hermanos, y aprendamos a tener ese dominio propio y lo hagamos mediante el Espíritu Santo de nuestro Dios, que nos domine para que nos ponga mediante su ley, mediante su palabra, nuestras acciones. 1 Pedro 1:13, ¿ya lo tiene? Esto está muy cerquita a todos, ¿no? 1 Pedro 1:13, 5:8 y 4:7. Amén, hermano. 1 Pedro 1:13 nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo a la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Amén. Hay que ser sobrios, hay que buscar la manera de dominarnos, controlarnos para poder seguir adelante en estas situaciones. 1 Pedro 5:8, hermanos. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Amén. Amén. Eso es muy importante en cómo nos tenemos que controlar. Tenemos que ser templados y no nada más eso, sino velad, porque hay alguien que siempre nos va a querer alejar de Dios. Buscamos ese mensaje que nos acerca, pero siempre va a haber el mensaje equivocado, siempre va a haber el mensaje contrario, siempre va a haber el mensaje torcido que alguien más nos quiere dar para alejarnos de Dios en lugar de acercarnos. 1 Pedro 4:7. El fin de todas las cosas Ahí leyeron el anterior y 4:7, ¿cómo dice, hermanos? No le alcancé a escuchar bien. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Amén. Disculpe, hermano, no los escuché bien la primera vez. Sed pues templados y velad en oración, porque el fin de todas las cosas se acerca. Y esta es una probadita. Lo que estamos viviendo, hermanos, esta situación que estamos pasando es una probadita de cosas muy duras que se han de venir, según dice la palabra de Dios. Y si en estas cosas no encontramos tener esa unidad, no podemos desarrollarnos como iglesia, como seres humanos no podemos tener cosas que de nuestro interior vengan en esos cambios. Y no nada más eso, sino que lo pongamos al servicio de los demás, no edifique a los demás, le demos esperanza a alguien más. Cuando vengan los días realmente duros, nos va a costar mucho trabajo. Tenemos que aprovechar estas cosas y aprender de ello y llevarnos las cosas que están en nuestro interior para que lo podamos compartir también con los demás. Y quisiera terminar, hermanos, este tema con la segunda de los Corintios capítulo 13, versículo 11, que ese es mi deseo para todos y cada uno de ustedes, hermanos. Dice el apóstol Pablo, resta, hermanos, que tengáis gozo, que nos gocemos siempre cuando sean las cosas de Dios, que lo hagamos con todo nuestro corazón cada que tengamos la oportunidad. Que seáis perfectos, dice, que busquemos esa perfección que está por medio de la palabra de Dios. Esa perfección que nos da su ley, que nos da sus mandamientos, que nos da cada uno de estos pasajes que leemos, la busquemos a esa medida de la perfección de Jesús. Que tengamos consolación, que tengamos siempre alguien que nos pueda dar estas hermosas palabras. Cuando tengamos esa tristeza, podamos encontrarlo ahí. Que sintamos una misma cosa. Eso es tan importante que la Escritura nos enseña eso, hermanos, somos un solo cuerpo. Tenemos que buscar la forma de que las cosas que sentimos sean las mismas. Si alguien se duele, nos dolamos todos. Si alguien se alegra, nos alegremos. Si hay que buscar cosas, lo hagamos como iglesia. Y tener paz, como los decíamos al inicio, esa paz que ustedes conocen bien, y se las deseamos de todo corazón. Y ese Dios de paz y de caridad sea siempre con todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.